Buenas noches con todos. Mi nombre es Edwin Cabello. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a conversar con el señor Ricardo Belmont Cassinelli. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido, de alguna forma, la noticia de la semana. Y esto se debe a que el presidente Castillo lo convocó a Palacio de Gobierno para que sea su asesor. Yo sé que muchos periodistas han estado buscando entrevistarlo, por eso para mí primero quiero agradecer por la gentileza de Ricardo Belmont y a la empresa Vescable también por esta oportunidad. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás, Edwin? Qué gusto de conversar contigo. A tus órdenes. Bueno, Ricardo, sé que has tenido una semana bastante agitada, ¿no? Con curiosidades, con drones, espionaje, golpes, pero también nos hemos dado cuenta que todavía estás en forma y has sabido responder a los ataques. Para comenzar, actualmente, ¿eres o no eres asesor del señor presidente Pedro Castillo? Bueno, eh, digamos, como amigo lo he asesorado, tal vez oficialmente no ha sido esto revalidado, me dicen, ya estoy especulando, que han habido personas que no querían firmar la resolución, pero el presidente es el presidente y yo creo en la palabra del presidente. Ahora, si el presidente decide prescindir, está en toda su libertad y siempre estaré agradecido para opinar desde el lugar donde esté y dar los consejos que puedo dar. Ricardo, ¿por qué asusta tanto tu presencia cerca del presidente Castillo? Hay reacciones de sectores, de los llamados caviares, y de toda una maquinaria de prensa, pero la pregunta es, ¿no? ¿Por qué asusta tanto que te acerques al presidente Castillo? Porque saben que tengo ideas claras, porque saben que fui gobierno municipal, que conozco más o menos el oficio en el área deportiva, en el área de la salud, en el área de las comunicaciones. Y esto obviamente preocupa porque realmente necesita que el Perú, digamos, entre un terreno más sólido. También has mencionado que de alguna forma el presidente está en una especie de secuestro, está secuestrado por los caviares. Pero antes de responder esa pregunta, Ricardo, para la gente, ¿le podrías explicar qué es un caviar? Un caviar es aquel que pide votos con la izquierda y come con la derecha, que no es consecuente con sus ideas, no es consecuente con lo que, con lo que pregona en la campaña y hace cuando está en el poder. Ese es un caviar. Entonces, eh, el día lunes, ¿qué va a pasar? Porque también dentro de los comentarios, tus editoriales, ha señalado que el día lunes se va a definir si el presidente Pedro Castillo va a gobernar No. él o va a gobernar Mirta Vázquez junto a los caviares. Mira, esa decisión la analizaremos después de los hechos. Para mí, el pueblo eligió un presidente, el Perú está en crisis, el Congreso está cuestionado también, y yo creo que es muy importante, pero muy importante, que dejen gobernar al Perú con la política y las promesas electorales que se hicieron. No se puede gobernar con una hoja de ruta que no es la que el pueblo votó. Esa es mi opinión. De alguna forma, mucha gente está pidiendo también la Asamblea Constituyente, es decir, para completar el cambio de la Constitución. ¿Tú apoyas esa idea también? Yo le apoyo, yo creo que la Asamblea Constituyente en el tiempo habría que discutirla, pero yo estoy de acuerdo en que hay que cambiar artículos en la Constitución. Y esto puede hacerse regresando a la Constitución del 79 y mejorándola, puliéndola, y sería una Constitución muy sólida de acuerdo a los tiempos modernos. Porque la Constitución de Fujimori tiene 3 o 4 o 6 artículos que son funestos para el Perú. Funestos para el Perú. Esa es mi posición.
Perfecto. Y como se sabe también, la bancada de Perú Libre va por ese camino. Es decir, congresistas como Bermejo o Guido Bellido están apoyando y trabajando porque de alguna forma ellos han comentado que no quieren defraudar al pueblo que los ha elegido. ¿Compartes esa idea también? Sí, es que ellos tienen sus ideas y yo las respeto, habría que discutirlas. Lo que pasa es que el tiempo avanza. Lamentablemente no se pueden detener los relojes de la vida. Y el tiempo avanza, y si el tiempo avanza, tú no llegas a concretar al término del gobierno, tal vez ni una modificación constitucional ni realizar una asamblea constituyente, porque tienes que conseguir muchas firmas en un tiempo determinado, y si el tiempo determinado que te dieron para dichos fines no es suficiente porque no llegaste a las firmas necesarias, tienes que volver a foja cero. Esa era mi opinión. Es mi opinión. Otro punto interesante que has tenido acercamiento y conversación con el presidente Castillo. Te quiero preguntar, ¿él es consciente de lo que sucede? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? ¿Se da cuenta que lo quieren sacar de Palacio de Gobierno? Mira, yo fui alcalde 3 años y después repetí 3 años. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Es muy difícil. Es muy difícil gobernar un país donde la crítica. Por eso que creo que hizo bien el presidente en escucharme, aunque sea media hora o una hora, y algo lo ayudaré, porque yo quisiera escuchar siempre, en mi política, yo siempre escucho a gente que sabe más que yo, en áreas que dominan. Yo no sé, por ejemplo, me acuerdo cuando era alcalde, Iván Dibós y Alberto Espantoso eran inmensamente mejores que yo en las áreas que ellos dominaban. Y yo busqué siempre gente más hábil, más inteligente que yo en áreas que eran especialidad de ellos. Mucha gente también se puede preguntar por qué el presidente Castillo confía en Ricardo Belmont Casinelli. ¿Qué responde? Mire, yo no sé si ahora con toda la campaña de maledicencia podría confiar, porque cuando a ti te repiten una mentira, a veces se convierte en verdad. Lo que le he dicho yo a la señora Leiva hoy día, con todo respeto, que no me dejaba ni responder, era que esas ediciones que hacen en un canal de televisión sacan de contexto una conversación. Por eso yo le tengo miedo a las ediciones, porque tú puedes editar. Se me ocurrió una broma y dije, no es lo mismo Baltasar que va a saltar, ¿no? Porque si tú cambias el contexto de la frase, cambiaste toda la verdad y la convertiste en una mentira. Entonces, de alguna forma, hay que reflexionar sobre el rol del periodismo actualmente. Y quiero citar precisamente eh, a Luis Miro Quesada de la Guerra, que para la gente que tal vez ha visitado el comercio, hay una placa, señores, en la puerta del comercio, donde se lee, el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. En ese sentido, ¿qué papel está jugando el Grupo El Comercio? ¿Haciendo el periodismo el más noble de las profesiones o lo ha convertido en el más vil de los oficios? Bueno, tiene columnistas que son verdaderos agitadores de la democracia, de dividir al país en pedazos y destrozar el país. El comercio ha entrado a muchos negocios y ha dejado de ser periodismo libre. Son personas que hacen negocio a través de su medio. Entonces, y negocio con el Estado. Entonces ya la prensa pierde su objetividad y eso es lo que le ocurrió al comercio. Ahora yo creo que está ejerciendo el oficio de periodismo. Se apagó, se apagó. Maldito, pongan la luz. Ahora lo curioso es que de alguna forma sus declaraciones también han tocado el bolsillo, ¿no? Y cuando se le toca el bolsillo a estos empresarios, pues muestran los dientes de alguna forma, ¿no? En ese sentido, Ricardo, mantienes... Perdón, tu pregunta, discúlpame, Edwin. Sí, Repíteme la pregunta porque tuve un problema con...
Sí, te decía que tu comentario de alguna forma ha tocado el bolsillo de los empresarios, los accionistas del Grupo El Comercio. Como mencionaste, son 300 millones en publicidad de parte del gobierno que se ha ido año a año. En ese sentido, mantienes y esta propuesta de que el gobierno de Pedro Castillo no reparta dinero a el Grupo El Comercio. Sí, mantengo de que no se puede, en un país de la libre competencia, darle a uno y quitarle al otro. Porque cuando tú ayudas a alguien, es como empezar un partido de fútbol con un regalo de 5 goles. O sea, a la U le regalan 5 goles por decir y a la Alianza ninguno. Empiezan 5-0, es injusto. Tú no le puedes dar plata a un medio de comunicación para que se fortalezca y quitarle a un medio de comunicación la publicidad para que agonice. O para todos o para ninguno. Esa es Claro. la ley de la libre competencia. No, y aparte el gran porcentaje siempre se ha quedado en Lima. Estamos hablando del porcentaje de publicidad en los medios. Ahora, cuando se quiere descentralizar ese dinero, bueno, hay grupos que intentan bloquear esa decisión. Por supuesto que van a haber grupos económicos que van a bloquear todo lo que el presidente quiera hacer, porque hacer cambios en un país que está manejado por un oligopolio, que ha destruido a los otros medios de comunicación que agonizan, especialmente los negocios peruanos de radiodifusión en toda la República, los canales de cable, los que intentan a través de sus propias empresas sobrevivir a una competencia desleal, ponen en riesgo todo el sistema que ellos suelen defender. Entonces, esa es una enorme cosa que hay que analizar y discutirla. Así. Ricardo, ahora el hecho de que te has convertido en el asesor del presidente de palabra, porque como bien lo has señalado, no hay un documento donde se señale que el señor Raúl, ¿no? Es asesor del presidente, pero de palabra. En ese sentido, esto te ha traído varios problemas dentro de la intimidad de tu familia. Has denunciado que los drones de alguna forma te están hostigando y eso también se puede configurar como espionaje. ¿De dónde viene esto? Mira, durante 2 días el dron se paseaba claramente, pero la fotografía del carro lo tiene la policía y la denuncia está hecha en defensa de mi familia y la denuncia fue realizada por mi esposa para defender a mis hijos especialmente. Así es. Quiero volver a este tema porque a mí me parece bastante delicado y es una práctica que se ha hecho en tiempos del fujimontesinismo también. Y entonces regresar a eso me hace pensar, ¿de dónde viene esto? ¿Es una unidad especial del gobierno? ¿Es una empresa privada? ¿Son grupos de poder económico? ¿Quién está haciendo estos seguimientos, estos espionajes, escuchas? Es difícil, pero es previsible, ¿no? Si yo no tuve drones hasta el lunes que me nombraron asesor del presidente, habría que pensar, habría que pensar, habría que pensar que hay alguien interesado en buscar algo personal de Ricardo Belmo en su intimidad, cosa que está prohibida por ley, va contra el derecho a la libertad que tenemos en nuestros hogares, lo que es un delito, y estos que han hecho esto son delincuentes y la policía debería investigar. Sin duda, sin duda. Y sobre todo, sabemos para la gente que se
durante mucho tiempo estuviste callado, se podría decir, has tomado la decisión de responder con nombre y apellido. Hemos visto algunas publicaciones donde respondes a distintos periodistas que te vienen golpeando mediante columnas, mediante editoriales, y te vemos, como te digo, de alguna forma lúcido y con un filo bastante curioso. ¿Por qué decidiste responder? Porque mira, yo tengo 76 años, son 30 años de ataque, falsas informaciones sobre mi persona, sobre la dignidad de mi familia. Y yo ya tengo hijos que comienzan a entender cosas que mientras eran niños y no les afectaba, pero van al colegio y les dicen una cosa, van a la universidad y le dicen otra. Entonces dije, es el momento ya de que conozcan quién es su padre antes que me muera, pues que sepan bien que su padre vivió hasta el último día. Pues. Así es. Regresando al tema de Palacio de Gobierno del presidente Castillo, como bien se sabe, ya hay bastante información sobre el intento de vacancia contra el presidente. En ese sentido, también se habla de una traición de una mujer de su propio grupo. Eh, Se podría decir que la traición o la persona que traicionará y que se ha estado reuniendo por la información que tengo con la oposición también, pronto será revelada. Bueno, la verdad es que en esa parte yo no había entrado a tallar, pero toda traición a un proyecto nacional que ha tenido, la, digamos, al pueblo en vilo y donde se eh, están matando esperanzas de millones de compatriotas, es muy peligroso, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos que anteponer la patria a los intereses personales, especialmente cuando te invitan a pertenecer a un partido que sin el partido no hubieras llegado donde llegaste, porque es el carro que te traslada, es el avión que te lleva. Yo no puedo, pues, no querer pagar el pasaje, por decirlo de alguna manera metafórica, a quien me lleva de aquí a Chiclayo y me traslada a Chiclayo, porque considero que ya en Chiclayo él no le debo nada al taxista que me llevó. Acá hay que ser agradecido con la gente, desde esa pequeña metáfora que te he hecho hasta en los actos grandes. Cuando un partido político te invita a ser parte del equipo, se supone que tú estás para patear al mismo arco, no para meter autogoles. Cada traición es un autogol. Yo parto del principio de la lealtad por encima de todos los valores de la vida, la lealtad, y la traición como el peor de los pecados. Ahora, dentro del círculo de Palacio de Gobierno, ¿no? El presidente Pedro Castillo tiene a personas que de alguna forma hay intereses que tienen que ver, por lo que tengo información también, repito, con el fujimorismo, con los caviares, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Por qué no abre los ojos? ¿Por qué no abre los ojos? ¿Será porque en este mundo del Señor los hipócritas y los sobones siempre son bienvenidos en primera instancia hasta que los descubres? Porque es difícil no recibir a gente que te dice te quiero ayudar cuando no sabes. Cuando no sabes lo que vas a hacer o estás indagando, comienzas a escuchar a todo el mundo. Y ahí es donde se aprovechan, digamos, de la buena fe del presidente. Digamos, yo tengo buena fe y te llamo a ti, te digo, dame una manito en esto. Yo para descubrir quién eres tú, por lo menos me demoro un mes, 2 meses, por ahí, ¿no? Menos tiempo. Pero alguien me puede decir, mira, el señor Edwin es una magnífica persona, como, fíjate, tiene una denuncia por ta. Entonces, mientras se descubre quién es quién, el presidente está navegando sin radar. Y eso es muy peligroso. Pero es un país, hablamos de un país, hablamos de más de 33 millones de peruanos, hablamos de la falta de trabajo, de mucha gente pobre, la necesidad de la asistencia médica, don Ricardo.
Por eso yo hoy día en el programa de la señora Leiva insistí en que la salud es fundamental, el deporte es fundamental para los jóvenes y es fundamental una buena comunicación que levante la moral de una nación, que nos cure del espíritu negativo que tenemos muchos, o que tienen muchos, y comenzar a generar condiciones favorables para navegar en aguas tranquilas y no en aguas turbulentas, producidas, generadas por un sector de la prensa que tiene intereses económicos en destruir el proyecto, digamos, de cambiar la corrupción, eliminarla y castigar la corrupción en el país. No quieren eso. Sabemos que la prensa lo va a seguir atacando. ¿Cuál va a ser la respuesta de Ricardo Belmont? Bueno, es parte del fútbol, pues. Si juegan fuerte, nosotros jugaremos fuerte con los medios que tengamos al alcance, con nuestros aliados, digamos, en esta guerra, por defender al Perú, y estarán los que defienden sus intereses y los que defendemos el Perú. Y una vez que tú estableces la política como una, lo dijo Maquiavelo en su libro El Príncipe, como una guerra de poder, tienes que darte cuenta que si tú no tienes una milicia, como decía Maquiavelo, propia, vienen dos factores. Los extranjeros le llamaba al príncipe, ¿no? Porque eran los florentinos y los franceses venían a apoyar a los florentinos. Entonces decía Maquiavelo que cuando los extranjeros vienen a ayudarte, por lo general se quedan con tus cosas. O si vienen los mercenarios, que también los pone Maquiavelo en su libro El Príncipe, que los mercenarios, quien les paga más, son los que te van a disparar por la espalda finalmente. No con esas palabras, pero yo lo estoy traduciendo, ¿no? Claro. Ricardo, antes de ir al corte comercial, te quiero dejar una pregunta picando en la cancha. Ricardo Belmont, ¿confía en el presidente Pedro Castillo? Después de la pausa, esperemos tu respuesta. Es buena pregunta. Canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todos. Premia la puntualidad de sus abonados. Tú también puedes participar de nuestros grandes sorteos y así como ellos, ser uno de los ganadores. Muchas gracias Vestable por este apoyo que nos da a los hogares peruanos. Muchas gracias. Yo les agradezco por saber reconocer nuestra puntualidad y nuestra responsabilidad. Solo tienes que estar al día en tus pagos y listo. El saco de arroz voy a compartir con mis vecinos porque hay mucha gente que lo necesita. Yo vivo en la parte alta de un cerro, entonces es para compartir con mis vecinos. Tengo una familia numerosa y gracias a Vestable por el detalle que me están dando. Gracias Vestable. Gracias Vestable. Muchas gracias Vestable. Muy agradecida, muchas gracias. Muchas gracias Vestable por el premio. Gracias Vestable por el apoyo. Invito a los abonados a que paguen su recibo a tiempo para así como yo también puedan ganarse un premio. ¿Qué esperas? No te despegues de la programación de Vestable Televisión y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. Vestable Perú, cable e internet para todos. Atención.
Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vestcable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. Vestcable Perú, cable de internet para todos. Bueno, y regresamos aquí con Ricardo Belmont, conversando sobre la coyuntura política y este acercamiento, esta etiqueta de asesor que ha tenido con el presidente Pedro Castillo. Antes de irnos a la pausa, le pregunté, y te vuelvo a hacer la pregunta, Ricardo. ¿Ricardo Belmont confía en el presidente Pedro Castillo? Yo quiero confiar, porque él está entre la espada y la pared. Quiero confiar. Yo soy una persona que piensa en que un presidente tiene que sacudirse de toda presión externa y hacer lo que dijo que iba a hacer. Si él hace lo que dijo que iba a hacer, confiaré plenamente en Pedro Castillo. Pero si un día firma una resolución y le mandan la plana al día siguiente en el supuesto negado, en mi opinión, negado que fuera así, yo diría que los hechos demuestran que no es coherente tampoco, ¿no? Pero confío en que sea coherente. Firmó las vigas maestras, mandó el Twitter. El Twitter es una cosa muy seria. Estás haciendo como presidente una revelación a tus seguidores en todo el país. Ha generado un entusiasmo enorme, pero también si no cumples, ahí ya viene el juicio que tú, muy inteligente tu pregunta, porque es una pregunta difícil, me obligaría a pronunciarme después de los hechos. En ese sentido, con lo que se busca desde el Congreso, que es claramente la caída de Pedro Castillo, mucha gente en las calles escucha, se siente que piden que este Congreso, y lo etiquetan como un Congreso golpista, sea cerrado. Pero en la actual coyuntura también vemos que hay una especie de juego, ¿no? Hay este equilibrio de poderes, se está forzando, está demostrando quién es el más fuerte en la cancha. Y para eso, esta propuesta de ley está yendo el camino hacia el Tribunal Constitucional donde se decidirá. Tú también, de alguna forma, si un Congreso intenta vacar a un presidente, ¿crees que el Congreso debería ser cerrado? Mira, yo creo que el Congreso se está deslegitimizando solo. ¿Por qué? Porque quieren cambiar la Constitución con el tema del voto de la confianza. Eso es peligrosísimo. Cambiar las reglas del juego en pleno partido. Ya no son, se gana por 3 goles, ahora se gana por 10 goles. No, señores. No se puede cambiar las reglas en pleno partido y el Tribunal Constitucional no se puede prestar a esto, y si se prestara, ahí sí el pueblo tiene derecho a protestar, porque ha sido engañado y traicionado. También se ha estado diciendo que el Congreso ha ido de forma estratégica tumbando alfil tras alfil. Es decir, uno de los primeros en caer fue el ex premier Guido Bellido. En ese sentido, ¿crees que el primer gol lo dio el Congreso? Sí, claro, porque nunca debió el presidente aceptar esas condiciones. El presidente ahí cedió a la presión de los caviares. De los ministros. Es muy peligroso. Una mujer que había trabajado con Sagasti, que había estado en el Congreso sin haber hecho nada a favor del pueblo, más bien
había estado en contra de las leyes que se favorecían a la gente. Yo creo que ahí fue un autogol de Castillo. Pero repito, ¿qué presiones habría tenido el presidente ahí? Claro. ¿Y quiénes estarían detrás de la premier Mirta Vázquez? Bueno, sabemos que Caviar es parte de los caviares, pero ¿quiénes más estarían detrás? Para mí están detrás pues, todos los perdedores. Porque los perdedores que anunciaron desde el primer día que iban a tumbarse este gobierno lo están cumpliendo paso a paso. Están cortando el queque, pero pedacito. Uno no se puede comer todo el queque a la vez. De alguna forma, los cuestionamientos también que recibe el gobierno nos hacen pensar en que el presidente tiene que corregir algunas decisiones y algunas designaciones, sobre todo. Se critica mucho a exministros o actuales ministros con vinculaciones a Sendero Luminoso o los tildan como senderistas. En ese sentido, ¿crees que las nuevas designaciones de futuros ministros tendrían que ser más rigurosas? Sí, obviamente. Obviamente tienes que pasar por una meritocracia, tienes que pasar por un examen exhaustivo de su trayectoria de vida, de sus conocimientos y de su honestidad probada. Por eso es que el movimiento Obras, en la Vigas Maestras, pone como primera condición que ha firmado el presidente que los funcionarios públicos, desde ministros hasta el mismo presidente, que metieran mano, serían considerados delito grave, por lo tanto, hasta una cadena perpetua modificando el Código Penal. Siempre se ha hablado de la muerte civil para los corruptos, pero es papel, simplemente eso. Pero no existe una real lucha contra la corrupción, nos damos cuenta. No somos tontos. No existe una real lucha contra la corrupción. Por eso, si el presidente Castillo siguiera así, va al fracaso. Castillo tiene que cambiar esa regla de juego. Porque para eso lo eligieron, para terminar con la corrupción. Pero si él se asocia con la corrupción, el pueblo lo va a despreciar, y para hacer un juego de palabras bonito, ¿no? Porque a mí me gusta jugar con las palabras, ya no podría llegar a Chota, porque de Chota lo chotean. Así es. Él tiene que cumplir con el Perú. Ahora, se conoce la cercanía que tienes con el presidente de Perú Libre, o el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. ¿Cuál es la situación real de Vladimir Cerrón con el presidente Castillo? ¿Están peleados, como se dice? Porque se especula mucho, pero te lo pregunto porque has tenido contacto con los dos. Mira, entre compañeros de guerra pueden haber disidencias y discusiones, pero siempre son subsanables. En toda familia hay discusiones. Lo que no puede haber es traición. Una cosa es que tu mujer pelee contigo y otra cosa es que tu mujer se vaya a la finca. Necesitas un buen carro y un buen piloto. Entonces, te hago una nueva pregunta. ¿Cerrón se ha sentido traicionado? Cerrón se siente muy preocupado por el nombramiento de alguien que fue enemigo de ellos, una verdadera enemiga en la campaña. Bueno, y que una enemiga, tú sabes lo que es el Consejo de Ministros, todos los resortes del poder. Le estás entregando el timón de tu carro a un chofer que no sabe si te va a desbarrancar porque no te quiere y te va a aventar al precipicio. Eso es lo que yo dije, y que el presidente podía haber cometido el más grande de sus errores. El más grande de sus errores. Y Cerrón sabe que ese error es garrafal en una lucha política. Y de alguna forma esto ha sido tomado como una traición por parte de varios congresistas de Perú y que han señalado incluso que no van a apoyar al gabinete y que de alguna manera también están pensando formar una nueva bancada, porque hay que decir las cosas como son. Actualmente la bancada de Perú Libre está golpeada, está fraccionada. Todavía creo
que hasta el lunes, el fin de semana, de alguna forma, va a ayudar a repensar las cosas, ¿no? Pero la decisión, por lo que tengo entendido, es no apoyar al gabinete de Mirta Vázquez. Vamos a decir, esos arreglos que se pueden estar produciendo ahora, yo los desconozco absolutamente. No te podría decir nada, lo que sí sé es que hay un jaque al rey, y eso es muy peligroso, porque el pueblo ya ha despertado gracias a las redes sociales. El pueblo ya no se sienta frente a un teléfono para que te laven el cerebro. Hoy día las redes sociales han puesto en evidencia el talento de mucha gente que tiene de ser conductor de televisión. Y ya no se dejan manipular. Me da la impresión que ese riesgo que ambos tienen, Castillo caer y el Perú perjudicarse, es un análisis que lo haríamos después de la reunión del día lunes. Yo creo que ahí sí vendría un diagnóstico de una enfermedad grave dentro de él. Porque ahorita yo diría que hay una calentura, fiebre alta, ¿me entiendes? Vamos a la posta médica un ratito, ¿no? Un par de pastillas, paracetamol, van a recibir. Pero a la hora que ya entras tú a jugar fuerte en una cancha, a tumbarte a un presidente, y quiénes son tus aliados y quiénes son los que quisieron tumbarte, ya es irreconciliable el tema que podría ocurrir en las calles de Lima. Ricardo, has sido alcalde de Lima, has sido congresista de la República, y después de toda esta experiencia de la semana, que te vienen atacando y te van a continuar atacando, te pregunto, ¿todavía piensas en postular para la presidencia de la República? Yo nunca pienso en el mañana, en el futuro, ¿no? Yo pienso en hacer las cosas bien para un resultado que deviene del pueblo, que nunca se equivoca. El pueblo puede ser engañado una vez, 2 veces, 3, 4, pero al final el pueblo es la voz de Dios. Y yo digo lo que pienso, articulo una idea humanista para el bienestar de la gente. La gente en las calles me da unos abrazos que son invalorables, y eso creo que dibuja mi imagen de 50 años comunicando y haciendo gestión. Mi gestión pudo ser criticada, no, con muchos errores, pero fue una gestión honesta, limpia, probadamente limpia. Entonces eso es lo que la gente quiere, limpieza, juego limpio. Y con esa idea yo sigo. De alguna forma, en estas conversaciones que has tenido con el presidente Castillo, ¿cómo ves para qué lado él quiere ir? ¿Cuál es el rumbo que piensa tomar? Porque conocemos muy poco de eso en realidad. Muy difícil predecir un rumbo a estas alturas. Yo creo que el lunes sabremos qué rumbo toma Castillo. Ya la próxima semana es crucial. Que el Señor de los Milagros ilumine, porque realmente necesita mucha sabiduría, que un joven de la edad de él a veces tiene otras influencias peligrosas y no apela al consejo de los sabios, de los viejos, de los que han tenido, vamos a decir, una trayectoria tal vez importante para escucharlo nada más, porque el Perú está desangrándose gota a gota, día a día. Otra de las narrativas que sigue difundiendo gran parte de la prensa es la vinculación del presidente con grupos extremistas como Sendero Luminoso o el MRTA. Pero no ha habido una respuesta firme en los actos por parte del presidente Castillo. ¿Crees que también eso sea un error de su parte? Es que todo se debe investigar antes, pues, no después, ¿no? Como un candidato que gana, después ya te resulta ser terrorista, y cuando participó en los debates nunca le preguntaron si era terrorista. O sea, ¿sabes qué? Los perdedores también manipulan y tienen mucha prensa.
tienen mucha mala leche, están resentidos, nunca pensaron que iban a perder y se han quedado pues tirando cintura y la mujer se fue con otro. Tú enamoraste a la mujer y el día de la boda no se presentó, entonces te quedas resentido y acá se nota el resentimiento de parte de la oposición para estar calificando a todos los que no votamos por la corrupción, que somos terroristas. Yo no voté por Castillo, yo no fui a votar, pero yo nunca hubiera votado por la corrupción, que le he visto cómo se han robado 25.000 millones de soles todos los años, cifras de la Contraloría, no de Ricardo Belmont, y que pareciera que robar un celular en la calle merece más castigo que aquel que traiciona y en una licitación hecha entre gallos y medianoche, o una entrega de una obra o una concesión, le robas al país 10, 20 millones de dólares. Me parece que la ley ahí está cogiendo. Hay una cosa importante que ahora estoy recordando. ¿Te sorprendió el apoyo de Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori? No, de Mario no me sorprende nada. Mario fue comunista de joven, izquierdista moderado de Maduro y de viejo, representante de la monarquía española. O sea, será un gran escritor, pero es una persona que no tiene una línea. Cambiando de tema, Ricardo, se está discutiendo bastante el tema de la coca. Hay todo un debate también, ¿no? Ahora muchos dicen que vivimos en un narcoestado, como si esto fuera una novedad, porque sabemos durante años, ¿no?, que hemos vivido de narcoestado en narcoestado. Una pregunta que yo siempre he dicho entre las personas cercanas: ¿por qué en el Perú no se habla de los grandes cárteles como existe en Colombia o en México? Y se conoce de gran movimiento de cocaína en este país. Entonces, ¿quién maneja eso realmente en el Perú? Esa es una pregunta del $1.000.000. Mira, no la sé. ¿Sabes por qué? Porque pareciera que recién empezó el problema de la coca hace 2 meses, ¿no? Así es. Aquí los grandes narcotraficantes que proveen al mundo entero de cocaína por cientos de miles de millones, no sabemos quiénes son. Pero obviamente tienen que estar cerca del poder. Y ese poder fáctico, ese poder de las drogas, aquí y en muchos lugares del mundo, es muy difícil de erradicar, digamos, porque son capaces de matar a todo el mundo. O sea, terminar con todo el que se atreva a meterse en ese territorio. ¿Cómo gobiernas a una organización mafiosa que es la más poderosa de América? Porque tanto Colombia como Perú y Bolivia son los que proveen de cocaína al mundo entero. Entonces, ahí hay un poder oscuro que todos los presidentes han tenido que transar para poder gobernar. Ahora, otro de los cuestionamientos también que se le hace al presidente Castillo es las relaciones que tiene, por un lado, con Evo Morales y la aceptación o no decir directamente que en Venezuela existe una dictadura. ¿Crees que estas relaciones suman o restan al actual gobierno? No, mira, yo pienso que esa cosa al pueblo peruano le interesa poco. Eso le interesa a los analistas políticos. Al pueblo peruano lo que quiere es trabajo. El pueblo peruano quiere que le paguen bien, quiere que no le roben su plata, que no haya inflación, que haya un manejo económico coherente, donde salgamos de este estado de pobreza en que más de 9 millones de peruanos están peleando por subsistir. Eso es lo que quiere el pueblo. El pueblo poco le interesa temas que están en manos de las agendas políticas de los partidos. Entonces, de alguna forma, esta política internacional no es de interés del ciudadano de a pie. No le interesa. Ciudadano de a pie
¿Y por qué Está entonces pensando, la prensa opositora gasta tanto tiempo y tanta tinta en estos temas? porque tratan de venderte pues, el miedo, ¿no? Tú sabes, el miedo, un temblor, todos salimos corriendo. Y si hay temblor político que te está anunciando al estilo Goebbels durante todos los días del año, que viene el terrorismo, que viene el comunismo, que nos vamos a Venezuela, que somos Cuba, ¿no? Entonces la gente dice, repite, pero no analiza. Entonces en el subconsciente hay un temor, pero en las prioridades del hombre común y corriente necesitan trabajo, comida, salud y educación. Así es, son cosas primordiales sin duda, ¿no? Por supuesto que sí. Ante esta situación, Ricardo, ya en los minutos finales, quisiera poder entender un poco y que la gente también quiere entender qué tipo de gobierno estamos viviendo. ¿Un gobierno de izquierda? ¿Un gobierno caviar? ¿Un gobierno comunista? ¿Qué tipo de gobierno es el que está instalado actualmente en el país? Este es un gobierno obviamente de izquierda, pero a mí no me gustan los calificativos porque tú puedes ser de izquierda, pero comes con la derecha. 4 tenedores. Entonces tú dices, qué rara izquierda es esta. Entonces yo te definiría a un gobierno como un gobierno que defiende lo suyo o que regala lo nuestro. Porque si como ciencia nacional se mejora el país y se le genera empleo, la gente se olvida de izquierda y derecha. Somos nosotros los que recordamos a los políticos que usan esa nomenclatura. Cuando tú ayudas a un pobre y le das una propina, eres buena gente, pero cuando tú le preguntas a un pobre qué piensa sobre su situación de pobreza, eres comunista. Entonces, las interpretaciones de los hechos son de cada quien. Yo interpreto un gobierno exitoso o fracasado en términos de la generación de empleo, de confianza, de credibilidad, de valores, de ejemplos. Ese es un buen gobierno, sea de izquierda o de derecha. Con relación a quién ayudas, siempre hay que ayudar al que necesita. Y si ayudas al que necesita, te califican de izquierda, soy de izquierda. Ahora, estamos cerca de los 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Te pregunto, una cosa positiva y una cosa negativa del gobierno, ¿qué dirías? Cosa positiva, hasta ahora no veo goles. Y cosa negativa, veo que no pasan de la media cancha. Está en la defensa. Qué bonito juega Perú, pero no hace goles. No hace goles. Y el fútbol se gana con goles. El gobierno bueno se mide por la cantidad de goles que meten. Y hasta ahora, 0 balas, 0 goles. Felizmente 0 balas, me van a interpretar mal. Ahora hay una cosa, entonces, este es un problema también de asesores que tiene alrededor el presidente, ¿no? ¿Crees que los tiene que cambiar? Pero fíjate, Edwin, fíjate tú qué simple lógica. Yo he sido más criticado que mi tocayo Richard Swing. Claro. O sea, yo voy a ayudar al presidente un día y me masacran. Richard Swing dormía en Palacio y está aplaudido por la prensa. Acá hay algo raro, ¿no es cierto? No, sin duda, ¿no? Esos personajes con que Vizcarra intimó, hasta ahora nos sigue de alguna forma recordando esos malos hábitos y la gran corrupción que ha vivido el país, ¿no? Tenemos expresidentes que están presos o que están siendo investigados por corrupción. ¿Cómo va a terminar Pedro Castillo? Pedro Castillo, si sigue jugando en esta cancha de no pasar la pelota hacia adelante y tener un centro forward, Pedro Castillo va a terminar muy mal, siguiendo la ruta de los otros. Albert Einstein, el hombre más inteligente del mundo, decía que si tú recorres el camino equivocado y tienes un resultado fallido,
siempre si recorres ese mismo camino, el resultado va a ser exactamente el mismo. Tienes que ir por el otro camino, la otra carretera. Esta está llena de piedras, huecos, precipicios, ¿ah? Leones que te sueltan, tigres que se te suben al capó. El carro se va al precipicio de esta manera. Él tiene que ir por, como dicen los gringos tienen una expresión en inglés que dice, agarra la carretera principal. O sea, no te vayas por las sucursales, sino agarra la carretera principal. Perfecto. Acá él no ha agarrado la carretera principal, que señalar una línea recta para llegar más rápido a destino. Perfecto. Yo solo espero que el presidente abra los ojos. Ricardo, hemos llegado al final. Te agradezco por la oportunidad, por todo este tiempo de conversar contigo y especialmente a Vezcable, también por permitirme esta comunicación con tu público y contigo. Muchas gracias. A ti las gracias y gracias a Vezcable por ser un medio absolutamente independiente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.